Bienvenidos a una nueva edición de Sección Salud, estas primeras imágenes de esta ciudad dentro de la ciudad. El entrevistado de hoy, el doctor Omar López Mato, la ha denominado Ciudad de Ángeles. Bienvenido, Omar, me da gusto presentarte, siempre hay gente que nos ve por primera vez. El doctor Omar López Mato es médico, oftalmólogo, historiador, experto en el tema del arte y la salud, investigador, productor prolífero de todo tipo de temas vinculados a la pintura, a la plástica, al arte, al buen gusto. ¿Qué es Ciudad de Ángeles? Ciudad de Ángeles es un libro que escribí hace ya muchos años que trata la historia del cementerio de La Recoleta. No solamente la historia del cementerio, sino que otros países suelen tener un panteón donde se entierran las personas notables, ¿no? En París, Westminster Abbey en Inglaterra. Acá en la Argentina no tenemos un panteón. Está San Martín en la catedral, pero es una cosa muy parcializada. El cementerio de La Recoleta, sin querer serlo, se ha convertido en el panteón nacional. Entonces, la historia del cementerio está íntimamente conectada con la historia de la Argentina. De ahí es que no solamente la historia, digamos, política, militar, sino la historia artística. Porque se ha convertido, en lo que ustedes están viendo, un museo al aire libre, obras de arte magníficas que pueblan este lugar tan caro a los sentimientos de los porteños, ¿no? Nombres notables habitan ese lugar. In memoriam, músicos, artistas, políticos. ¿Cuáles son las personas más relevantes que ocupan el cementerio de La Recoleta, la Ciudad de Ángeles? Bueno, me gusta comenzar la recorrida de Ciudad de Ángeles con el monumento más antiguo que tuvo el cementerio de La Recoleta, que está sobre la tumba de Quiroga, de Facundo Quiroga, del Tigre de los Llanos. Esta es una tumba que tiene historia, porque recordemos que Facundo muere en el año 1835, asesinado en Barrancayaco. Su cadáver tiene un trayecto póstumo un poco curioso y finalmente, a pedido de su esposa, vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Él era riojano. ¿Y por qué pide estar en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la familia ya se había sentado acá, especialmente una de las hijas se había casado con el barón de Marchi, que después es una larga familia, una tradicional familia argentina. Y el barón de Marchi encarga una imagen de lo que se llama la Virgen Dolorosa, o la Dolorosa. No es una virgen. Ahí se ve que es una imagen con un velo, que es la imagen realmente de la esposa de Quiroga, María Fernández de Quiroga, transida por el dolor. Y esta estatua en un momento se convirtió como en la estatua simbólica del rosismo. Entonces, cuando muere Rosas, después de Caseros, 20 años más tarde, en el año 1874, una turba enardecida quiere derribarla. Y si uno lo ve detenidamente, el velo de esta mujer está roto por una soga que tuvieron que cortarla a propósito por las diferencias políticas de su momento. Después hay una leyenda, la que Facundo está enterrado de pie. Y eso, hicimos un estudio con el arquitecto Javelson en su momento, y vamos a sacar un libro al respecto, sobre si es que era verdad esta leyenda argentina. ¿Por qué Facundo se presentaba de pie? Porque según se dice, él tenía que presentarse ante el creador de esa forma. Un macho argentino tenía que estar de pie ante el creador. Seguía una vieja tradición de los caballeros castellanos. Bueno, pero cuando entramos a la bóveda no había ningún ataúd de pie. Entonces, ¿cómo era esta historia del ataúd del pie de Quiroga? Bueno, nos dimos cuenta que una de las paredes estaba hueca. Entonces, el arquitecto Javelson rompió y encontró detrás de esa pared un ataúd de bronce de pie que decía Facundo Quiroga. Qué maravilla. Pero eso hubo que averiguarlo, es decir, confirmamos un mito urbano. No del todo, porque no nos dejaron abrirlo. Entonces no sabemos si realmente está o no Quiroga. Pero, bueno, al menos había un ataúd de pie. Omar, resulta paradojal que uno de los rincones más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, capital de las Américas, esté frente a un cementerio.
Esta ciudad de Ángeles, ¿a cuántas personas alberga? ¿Qué magnitud tiene? El cementerio de Recoleta tiene 6 cuadras, son 6 cuadras, más o menos hay 7.500 bóvedas aproximadamente, y se calcula, porque eso es muy difícil, es saber de que hay unas 400.000, 300 y pico mil personas enterradas dentro del cementerio. Ahora, justamente esta curiosidad de que está rodeado por una zona festiva, tiene una explicación histórica. A ver. Porque la iglesia del Pilar, alrededor de la iglesia del Pilar, desde que se fundó en 1770 aproximadamente, se celebraban las romerías del Pilar. El Pilar viene porque, según el testimonio, la Virgen, aún estando viva en Jerusalén, aparece sobre un pilar en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Es la época que estaba Santiago Apóstol, etc. Entonces, desde ese entonces, en Zaragoza, se celebran las romerías del Pilar. Acá, la iglesia del Pilar, que evoca a esta Virgen de Zaragoza, también trajo sus romerías. Y las romerías es una costumbre hispana muy, muy, muy frecuente que rigió hasta principios del siglo XX. En el siglo XX, bueno, ya tuvieron que levantarlos porque era una zona ya más céntrica, era algo más complicada. Pero desde el año 1770 hasta el año 1915 aproximadamente, las romerías del Pilar se celebraron alrededor del cementerio, ¿no? Hay un mito que mi padre comentaba, que en un momento la Recoleta fue la tierra más cara del mundo. Absolutamente. Absolutamente. No sé del mundo, pero de la ciudad de Buenos Aires segurísimo. Ahora no. Pero en su momento, un metro cuadrado del cementerio de la Recoleta valía mucho más que un metro cuadrado sobre cualquiera de las calles distinguidas de la ciudad de Buenos Aires. Varios presidentes argentinos descansan en la Recoleta. Varios presidentes argentinos. Alfonsín, Quintana, recientemente. Bueno, Alfonsín, lo que pasa es que ahí hay un panteón del Partido Radical, que en realidad fue como apropiándoselo el partido. En realidad lo puso el coronel Espina para los caídos en la Revolución del 90. Y ese panteón alberga a Hipólito Yrigoyen, a Ilía y a Alfonsín como presidentes, a Elpidio González como vicepresidente. Quiere decir que toda esta pátina aristocrática, casi oligárquica, de alto nivel, está desmentida con mucho personaje de la esencia popular de la Argentina. Sí, absolutamente, es verdad. No, eso se ha ido perdiendo lentamente con el tiempo, pero más que nada ya desde la época de Rosas había un sector del cementerio, casi el centro del cementerio, que era el Panteón de los Ciudadanos Meritorios. Ahí se lo enterró a Saavedra, a Balcarce, a Pedriel, a Peña, con una hermosa figura del escultor Livi diciendo que dejad que el episodio bíblico, dejad que los niños vengan a mí. Bueno, eso se hizo ya como un homenaje a las personas destacadas de la historia nacional. Después fue un territorio general hasta el año 1870. Eso no era un lugar muy aristocrático. En 1870 hasta hubo una intención de clausurarlo. Fue después Torcuato de Alvear quien convoca al arquitecto Busquiazo para rodear el cementerio y entonces ya queda como un predio definido. Pero muchísimas veces tuvo momentos en que estaba a punto de ser cerrado por cuestiones higiénicas, etc. Vamos a escuchar, como parte de esta entrevista, las palabras del director. Mi querido amigo, el doctor Carlos Francavilla, realmente una persona notable y que ha luchado muchísimo por preservar la historia del cementerio de la Recoleta. Está el director del cementerio de la Recoleta, el doctor Carlos Francavilla. En este momento estás encarando una tarea de reconstrucción del cementerio. Sí, por hace unos años hicimos un convenio con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad a través del área de restauración, Dirección de Patrimonio. Ajá. Y bueno,
con el Ministerio nuestro de Ambiente y Espacio Público, y entonces necesitábamos lógicamente también algún apoyo económico, y ahí es donde se mueve la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, ADACRE, y ya ahí se hizo una friolera de 40 monumentos, donde se destacan fundamentalmente aquellos que tienen obras escultóricas de cierta envergadura. Por eso hay muchos que no son declarados Monumento Histórico Nacional, pero igual se intervino, como esos, el que vos referenciaste recién, y acá detrás tuyo, Lola Mora, en la bóveda de López una de de las Cube. pocas esculturas de Lola Mora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Proyectos para este año, para mejorar el cementerio? Bueno, los proyectos para este año empieza ahora en breve, pocos días, la obra de restauración, puesta en valor del peristilo, la capilla, todo el sector que se va a utilizar como un espacio para ámbito cultural, nuevos baños. Bueno, vamos a tener un veranito movido. Mi pregunta final, viendo Ciudad de Ángeles en idioma español, también en idioma inglés, pregunto, ¿cuál es el interés que despierta en turistas, en pasantes por Buenos Aires, esta Ciudad de Ángeles? Bueno, primero, no hay muchos cementerios del mundo que se le puedan comparar. Tenemos a Père Lachaise en París, está Staglieno en Génova, por la cantidad de esculturas que tienen, ¿no? También notable es el cementerio de Montevideo. El cementerio central de Montevideo tiene una calidad escultórica muy importante. Se ha convertido como el Panteón Nacional, involuntariamente, y alberga fundamentalmente lo que le dio muchísima fama a nivel del mundo fue las escenas de la ópera Evita, y cuando Madonna vino acá a Buenos Aires y se arrodilló enfrente de la tumba de la señora de Perón. Y bueno, ese es un lugar que lo ha convertido en un centro de peregrinaje turístico. Miles van por día. Miles de personas. Yo cuando empecé a escribir este libro hace más de 10 años atrás, realmente eran muy pocas las personas que iban. Sinceramente, uno podía trabajar a gusto. Hoy sería bastante complicado poder hacer toda la investigación. Omar, gracias. Gracias a vos. Y los invito a ver un excelente trabajo de APOC, la Asociación de Personal de Organismos de Control del Estado, que dirige el doctor Hugo Quintana, en una muy noble tarea. Los pibes de la calle, humoristas gráficos de la talla de Caloi, de Saba, de Liniers, Tute, tantos, se reunieron para plasmar en dibujo este tremendo dolor, el sufrimiento de los que no se ven. Así que los invito a compartir la nota y ver este valioso material. Muchas gracias.